Listo. Bueno, entonces, como les decía, estamos en el tema de cómo encontrar asíntotas de una función racional. Entonces, vamos al primer caso, que sería lo de las asíntotas verticales. Dice, 1. Las asíntotas verticales de R son las rectas X es igual a donde A es un cero del denominador. Entonces nos dice, las asíntotas verticales de R son las rectas X es igual a donde A es un cero del denominador. Entonces, prácticamente, para calcular una asíntota vertical, necesitamos analizar el denominador. Tomamos el denominador, lo igualamos a cero y resolvemos para el denominador, igualando a cero, claro. Y al momento de resolver el denominador, perdón, se obtiene las asíntotas verticales de la función racional. Eso es lo que ocurre cuando, o es lo que se debe de hacer, mejor dicho, para determinar lo que son las asíntotas verticales. Entonces, como les decía, al final lo que debemos de hacer es igualar el denominador a cero y resolver. Eso es prácticamente, o en resumen, lo que se debe de hacer o cómo se debe de trabajar lo que corresponde a las asíntotas verticales. Recuerden, igualar al denominador a cero y resolver. Bueno, entonces ahora vamos a analizar como punto 2 lo que es la asíntota horizontal. Entonces acá, 2, asíntota horizontal. Va. En cuanto a una asíntota horizontal, existen tres, bueno, no análisis, sino tres criterios que no son como, bueno, sí son criterios. Tres criterios tenemos en asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, el primero es cuando o si n es mayor a m. Perdón, sería n es menor a m. Disculpe. Ok. ¿Qué ocurre cuando n es menor a m? ¿A qué me refiero cuando n es menor a m? A lo que me refiero es de que cuando el exponente del numerador sea menor al denominador, bueno, toca el exponente del numerador es menor al denominador. Cuando el exponente del numerador es menor al denominador, nos dice que tiene una asíntota y es igual a cero. Entonces, la asíntota, cuando n es menor a m, el exponente es decir, el exponente del numerador es menor al denominador, la asíntota horizontal es y igual a cero. De esa forma es como se analiza el primer caso o se tiene el primer caso en donde se podría llegar a tener una asíntota horizontal. Cuando el exponente del numerador es menor al denominador, tiene una asíntota igual a y igual a cero. Esa sería la asíntota horizontal. Va. Ahora, si vamos al siguiente acá, tendríamos, por ejemplo, si n es igual a m, es decir, el exponente del numerador es igual al denominador. De esa forma.
Por lo tanto, tiene una asíntota. Una asíntota que es igual a y igual a sub 0 dividido dentro de b sub 0. Corrijo, acá era sub n, porque si no ahí estamos indicando algo más. Ahí está. Entonces, la asíntota es igual a y igual a sub n dividido dentro de b sub n. ¿Qué es a sub n y b sub n, profe? A sub n y b sub n corresponde a aquellos coeficientes numéricos que están multiplicando a las x a las x que tienen el exponente mayor. Hablemos, por ejemplo, si en el numerador tenemos x a la cuarta más, no sé. Entonces, nos tenemos que fijar en el coeficiente numérico de justamente de aquel término que tiene el exponente mayor. Y ese coeficiente, pues se copia y se anota y se divide dentro del coeficiente del exponente mayor que se tenga en el denominador. De esa forma. Eso es lo que nos indica justamente este otro criterio. Ahora, el otro caso que podría presentarse, criterio, sería de que si el numerador o el grado del numerador es mayor al denominador, es decir, el exponente del numerador es mayor al denominador. ¿Sí? Si n es mayor a m, entonces el exponente del numerador es mayor al denominador. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que me dice es de que no tiene asíntota horizontal. Entonces, profe, si no tiene asíntota horizontal, ¿puede tener asíntota oblicua? Sí, puede llegar a tener asíntota oblicua. O depende del caso. Hay algunos casos que donde no se tiene asíntota oblicua y en otros sí. La asíntota oblicua, cuando estamos trabajando de una división de polinomios, bueno, una función racional prácticamente, que es una división de polinomios, pues lo que debemos de hacer es prácticamente efectuar la división y el cociente que se obtenga corresponde a lo que es la asíntota oblicua. Pero como les decía, al final puede que exista o pueda que no. ¿Y de qué depende, profe? Bueno, depende justamente de los grados de los numeradores, del grado del numerador y del denominador que tengamos. Por ejemplo, en este caso, si n es mayor a m, entonces lo que sí debemos de asegurarnos es de lo siguiente, que al momento de sumar n, perdón, de efectuar la resta de n menos m, esto debe de ser igual a 1. Es decir, solo tiene que haber una unidad de diferencia entre el exponente del numerador y del denominador. Eso es lo principal acá. Además de, vamos a ver, además de que debemos de asegurarnos de que n sea mayor a m. Si es así, entonces tenemos una asíntota oblicua. Y esta asíntota oblicua
Pues se obtiene mediante la división de los polinomios y es el resultado del, o es justamente el cociente de una división. Listo. Si n es menor a m, si n es mayor a m, perdón, y n es menor a m, perdón, si n menos m es igual a 1, entonces tenemos una asíntota oblicua, que es el cociente de una división de polinomios. Entonces lo que hacemos es tomar la función racional y efectuar la división como tal. Y el cociente que se obtiene, vuelvo a repetir, corresponde a la asíntota oblicua. Profe, ¿qué pasa si al momento de restar el grado del numerador menos el grado del denominador me da 3, por ejemplo, o me da 2? Ahí prácticamente no existiría una asíntota oblicua. La asíntota oblicua, como les digo, al final depende de si n es mayor a m y además de que la resta entre n y m sea igual a 1 como tal. Y continuamos. Bueno, entonces, como les decía, vamos al ejemplo número 1 ahora para determinar o para analizar cómo se calcula o cómo se determina las asíntotas verticales. Entonces, acá tenemos r de x, que es igual a 2x menos 3, dividido entre x al cuadrado menos 1. Ese sería prácticamente nuestra función racional. Entonces, ahora vamos a determinar nuestra asíntota vertical. ¿Cómo se calcula la asíntota vertical? Según lo que copiamos hace ratitos nos decía, bueno, tomamos el denominador y lo igualamos a cero. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De la función racional, ¿cuál es mi denominador? Mi denominador en este ejemplo sería x al cuadrado menos 1. Entonces recuerden, para calcular la asíntota vertical, vamos a tomar el denominador, que sería x al cuadrado menos 1, y lo vamos a igualar a 0. Es decir, lo que hacemos es tomar el denominador y lo igualamos a 0. Entonces, cuando ya tengamos el denominador igualado a 0, lo que debemos de hacer es aplicar los métodos de factorización para poder resolver. Esto haciendo mención a los primeros temas que repasamos al inicio de la primera unidad, donde repasamos un poquito los casos de factorización, cómo fuimos simplificando. Similar a ello. Entonces, si se dan cuenta, que tenemos x al cuadrado menos 1. Alguien podría decir, profe, ahí usted puede despejar. Puede pasar menos 1 al otro lado, pasa como uno positivo, le saca raíz y tiene un valor positivo y el otro negativo. Sí, excelente. Se puede trabajar de esa forma. Pero también, a su vez, este ejemplo se puede analizar como un caso de factorización. Bueno, como les decía, el caso de factorización que se aplica acá es una diferencia de cuadrados, que a su vez se podría, o a lo que íbamos, o la respuesta que vamos a llevar acá al momento de factorizar, sería al binomio de dos términos conjugados, ¿sí? Que es prácticamente el nombre de los productos notables, que es a lo que vamos a llegar.
Profe, disculpe, no se le escucha nada. Perdón, según yo ya estaba hablando. Bueno, voy nuevamente a explicar acá. Para saber si es una diferencia de cuadrados o no, hay una forma o un tip ahí para aplicar, para determinar si es una diferencia de cuadrados o no. Este es el siguiente. Lo que debemos de hacer es analizar el denominador. Si solo tenemos dos términos y esos dos términos se están restando, entonces hay mucha probabilidad de que sea una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo hago para saber si sí o no es una diferencia de cuadrados? Lo que debemos de hacer es tomar al primer término y sacarle raíz cuadrada. Y también tomamos el segundo término y le sacamos raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz se cancela con el cuadrado y solo nos queda x. Raíz cuadrada de 1 nos da 1. ¿Qué es lo que pasa? Que ambos términos tienen raíz cuadrada. Si ambos tienen raíz cuadrada, entonces yo puedo decir que x al cuadrado menos 1 va a ser igual a x más 1 por x menos 1 igual a 0. Es decir, lo que hago es tomar los resultados de las raíces, anotarlo dentro de paréntesis y uno va a llevar signo positivo y el otro negativo. Y ahora sí, ya se volvió prácticamente un producto notable, lo que mencionaba nuestro compañerito hace ratitos. Entonces, al final, eso es lo que se hace. Pasamos de una expresión desarrollada a una expresión factorizada antes de efectuar el producto o una multiplicación. Ahora bien, ¿qué más debemos de hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los términos que tengamos dentro de paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Y vamos a resolver. Cuando digo resolver es despejar. Vamos a despejar para x. Entonces acá nos quedaría que x es igual a menos 1 y acá que x es igual a 1. Y estos serían los dos valores de nuestras dos asíntotas que tenemos en este caso. Entonces, para el ejemplo número 1, tenemos dos asíntotas. La primera asíntota vertical es x menos 1 y la segunda es x es igual a 1. Entonces, profe, sí podemos llegar a tener dos asíntotas verticales, sí. Podemos llegar a tener dos asíntotas verticales. Profe, en algún momento puede que lleguemos a tener tres. Sí, podría ser. Es un poquito más raro, pero podría llegarse a dar un caso especial. Pero normalmente se repiten, pero sí puede llegar a darse el caso de tener tres asíntotas verticales. Pero normalmente los que se tienen son dos asíntotas verticales como tal. Pero bueno, entonces de esa manera es como se calcula acá la asíntota vertical de nuestro ejemplo número 1.